la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Esta es la tercera fase, esta es la tercera parte, ¿verdad? De esta serie que estamos estudiando sábado a sábado. Bueno, por ahí mi esposa está en otro tema, ¿verdad? Pero al menos un servidor, ¿verdad? Estamos sábado, siempre que me toca a mí, para los que recién nos acompañan, nos alternamos, ¿verdad? En un sábado está mi esposa, en otro sábado está un servidor. Y pues bueno, es un gusto, es un gozo enorme poder estar compartiendo con ustedes. Para los que no nos conocen, mi esposa Virginia Noemí y un servidor Miguel Martínez, servimos como pastores de jóvenes en la Iglesia Cristo Vive acá en Escobedo, Nuevo León, en Monterrey, sirviendo, ¿verdad?, los pastores generales, que es la pastora Vicky y el pastor Jesús Vázquez. Amén, un saludo para ellos que siempre nos animan y nos apoyan en oración. Amén. Y bien, estuvimos hablando hace unos sábados, chicos, acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Veíamos que hoy en día el mundo está volteado de cabeza, ¿no? En muchos foros, en muchos estadios, en muchos escenarios les dan pauta, ¿verdad? Les dan el micrófono, les dan el foro a los artistas, a los deportistas, a cantantes, etcétera. Ahora sí que para darles una pauta a los jóvenes, para darles una guía, pero estuvimos viendo que en varias porciones de la Biblia, ¿verdad?, que esto no puede dirigir nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Juan que la única persona que pudiera dirigir nuestras vidas es aquel que formó el espíritu de nosotros, y este es el Señor Jesucristo, Dios. Amén. Entonces, estuvimos hablando de esto, veíamos la última parte que la voluntad de Dios es explícita y es clara en nuestras vidas. Es obvio que si el Señor ha trazado un propósito para nosotros, Él está muy interesado en que nosotros sepamos ese propósito, y este propósito está en las Escrituras. Amén. Veíamos que la voluntad de Dios se secciona, según la Biblia, en tres partes, ¿verdad? La voluntad de Dios, que tiene que ver con sus decretos, con las decisiones que Él en su soberanía. La palabra soberanía es, en términos coloquiales, para poder entender esta palabra, es lo que el Señor hace porque Él tiene un propósito o porque Él le place y Él es todopoderoso. Amén. Entonces, en la segunda fase que veíamos de este estudio, la voluntad de Dios, que tiene que ver con el deseo, los deseos que tiene Dios para con la humanidad, para con sus hijos, incluso para con aquellas personas que se han apartado quizás del camino. El deseo de Él es que todas las personas, la gente, ¿verdad?, se arrepienta y pueda venir a Él. Mas, sin embargo, en esta parte de la voluntad de Dios, Él deja la libertad de las personas, ¿verdad? O sea, Él no obliga a nadie. Estuvimos viendo algunas citas por ahí. Él no obliga a nadie, sino que Él quiere que todos procedan a arrepentirse. Amén. Y por último veíamos la voluntad de Dios, que tiene que ver ahora sí con sus mandamientos y con un propósito específico para nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, si me acompañan, por favor. Para las personas que se conectan, un saludo. Mi esposa por ahí está comentando y respondiendo comentarios. Estamos poniendo aquí la imagen de jóvenes. Amén. Y esperamos sea de bendición. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 10. Si tú no tienes tu Biblia a la mano, ya sea un iPad, un celular, o físicamente, pues te invitamos a que vayas por ella y la puedas estar utilizando, ¿verdad? Dice por ahí un pastor que pues somos soldados, ¿no? Eso mismo dice la Biblia, y debemos como soldados esgrimir, manejar la Biblia. Entonces hay que aprender a usarla de esta manera, y en cuanto más podamos estar atentos a la Biblia, ¿verdad?, vamos a poder tener más esta capacidad de hojearla, vamos a tener esta capacidad de buscarla, y lo más importante, ¿verdad?, es que esto se quede en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bien, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 10, me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guárdense
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bien, para poner un poquito en contexto acerca de esto que estamos leyendo, para las personas que se conectan, estamos hablando acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bien, pudiéramos ahorita nosotros preguntarnos, en medio de toda esta necesidad, hay mucha gente, hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchos, pues ahora sí que hermanos en la fe, ¿verdad? Muchos creyentes que estamos orando por toda esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y precisamente veíamos que a la luz de la Biblia, esto que pasa del coronavirus, ¿verdad? Toda esta cuestión de enfermedad, la cuestión de por ahí guerras, ¿verdad?, que han sucedido. Por ahí algunos de los historiadores coinciden en esto, que solamente por un lapso de 25 años, después de Cristo, la tierra ha estado en paz, la tierra ha estado en completa paz, ¿verdad?, al menos sin guerras. Pero de ahí en fuera, ¿verdad?, todo el demás tiempo se le ha pasado guerra tras guerra tras guerra. Y bien, todo esto del coronavirus que sucede, ¿verdad? Hace 10 años sucedía la influenza estacional, y si nos vamos más para atrás, ¿verdad?, pudiéramos ver algunas otras pestes que a la luz de la historia, pues han sucedido, ¿verdad?, ahora sí que valga la redundancia, en la historia de la humanidad. Y esto tiene que ver con veíamos el sábado pasado también que esto tiene que ver con el decreto de Dios, la voluntad de Dios. En Mateo 24, que fue una de nuestras citas que estuvimos viendo, el Señor menciona estas palabras y dice, es necesario que esto acontezca para que se den cuenta, en pocas palabras les decía a este grupo de personas, de que estamos cerca del fin y que esto era principio de dolores. Y bien, en relación a lo que estábamos diciendo acerca del coronavirus, muchas personas pudieran estar diciendo, a ver, ¿por qué Dios no está actuando o por qué esto del coronavirus no se ha revertido? Si bien hay muchos hermanos de la fe incluso que pues han fallecido, pero estamos gozosos y alegres, ¿no? Así lo dice Pablo, que estamos gozosos, no estamos tristes porque lloramos como aquellos que tienen esperanza, porque las personas que han fallecido en el Señor, ¿verdad? Pues ahorita están morando con Él. Amén. Entonces, pudiéramos preguntarnos también a todos los amigos que nos acompañan, sobre todo los jóvenes, pudieran preguntarse por qué todo este tema del aborto, ¿verdad? ¿Por qué este tema de la igualdad de género? ¿Por qué todo este tema de los matrimonios igualitarios? ¿Por qué todo este tema del feminismo, del odio entre sexos, etcétera? ¿Por qué tanto maltrato infantil? ¿Por qué Dios no está actuando en base a todo eso? Pues bueno, todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Es decir, que todo esto tiene que suceder porque ahorita más adelante vamos a ver algunas otras citas. Todo esto tiene que suceder con un propósito y es porque su venida está cerca. Amén. Entonces, lo que acabamos de leer aquí en 2 de Pedro capítulo 3, en el verso 8 dice, mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y vamos a ver, por favor, también otra cita para poner un poquito más en contexto y que podamos entender más acerca de esta cita. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al verso 18. Habla acerca de la venida del Señor. ¿Ya lo tienen? Amén. Ya lo tienen, ¿verdad? Sí, Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al verso 18. Dice lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Esto lo está diciendo Pablo a Tesalónica. Entonces dice, porque si creemos, verso 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no pereceremos a los que durmieron. Voy a explicar primero estos 3 versos. En el verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Esta palabra duermen es la palabra griega separación. O sea, las personas que ya han pasado a otro plano existencial, que ya no están presentes en el cuerpo físico, sino que ya están en un plano espiritual. En el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, Jesús va a resucitar, es lo que está diciendo aquí Pablo. Perdón, Jesús ya resucitó, mejor dicho, Jesús va a regresar y traerá a los suyos, a los que ya están separados de este cuerpo físico y que están en su presencia. Eso es lo que está diciendo en esta parte, ¿verdad? En el verso 15 dice, por lo cual les decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos. Esto quiere decir que nosotros no vamos a estar antes a los que durmieron. Es decir, primero ellos van a venir junto con el Señor Jesucristo y va a ser el arrebatamiento. Entonces, Pablo está hablando en primer tiempo en este verso 16, en el verso 15. Dice que nosotros que vivimos, él se incluye y habla en un término plural, ¿verdad? Porque él comprende esta cosa. El Señor no actúa, hay una palabra griega que tiene que ver con el propósito y los tiempos de Dios, que Dios no actúa de acuerdo a nuestros tiempos, no actúa de acuerdo a un reloj cronológico, no actúa de acuerdo a un calendario, en nuestro caso, aquí que estamos en Occidente, en México, que es el calendario gregoriano. Él no actúa de acuerdo a estos tiempos, porque él actúa siempre que Dios se refiere a un tiempo específico o a un propósito. Él se refiere a la palabra, la palabra que utiliza la Biblia originalmente es la palabra griega que dice kairos. Y esta palabra kairos no está sujeta o no tiene nada que ver con un tiempo cronológico, sino que esto tiene que ver con un propósito específico. Es por eso que Pablo se incluye y dice nosotros, porque él, desde que le fue revelada esta palabra a Pablo y que Pablo la está predicando a Tesalónica, él está diciendo nosotros, o sea, él estaba asumiendo que posiblemente el arrebatamiento era incluso cuando él estaba viviendo. Es lo mismo que estábamos leyendo ahorita en 2 de Pedro, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, habla acerca de juicio, de la gloria de Dios. Entonces, es porque, volviendo a la pregunta que hacíamos hace unos momentos, de que por qué Dios no estaba actuando con base a las guerras, si hay tantas personas que oran, por qué Dios no está actuando en cuanto al maltrato infantil, por qué Dios no está actuando incluso al coronavirus, porque Él tiene un propósito específico y Él tiene un tiempo necesario. Dice un escritor, se llama John Piper, dice, la misma soberanía de Dios, la misma gracia de Dios permite que todo esto del coronavirus suceda, pero esa misma gracia y esa misma soberanía es la que en estos tiempos nos está sosteniendo. Es decir, todo esto es lo que acaba de decir también Jesús en Mateo 24, en el que dice que habrá pestes y decía textualmente, y quiero resaltarlo, dice, es necesario que todo esto acontezca. Amén. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos leyendo aquí en Tesalónica y nada más para lo que Pablo dice a Tesalónica, y nada más para concluir los versos, vamos a leer 17 y 18 de aquí mismo de Tesalonicenses. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aléntense unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, este es un ejemplo de la voluntad de Dios que tiene que ver con los decretos, en la cual, si bien es necesario que todos estemos orando, la palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Jesús dijo en uno de los evangelios, dice que nosotros somos sal y luz de la tierra. Amén. Y que si la tierra perdía el sabor, que no sirve más para nada, sino para ser tirada en los suelos y ser escarnecida, vituperada y pisoteada por los hombres. Entonces el Señor le ha dado esta encomienda a la iglesia de que en tanto estemos en esta tierra,
nosotros tenemos que estar orando, nosotros tenemos que estar intercediendo. Intercediendo significa orar en lugar, en favor de otras personas. Amén. Entonces es necesario que aprendamos toda esta palabra para que sepamos cómo es que piensa la mente de Dios, y solamente eso nos lo puede decir la misma palabra de Dios que ya está aquí todo revelado. Amén. Decíamos también, hay jóvenes que se pueden preguntar, caray, ¿a poco Dios tiene algo específico para mi vida? Mencionábamos un ejemplo. En un servicio de jóvenes, nosotros, como ya lo repetí anteriormente, tenemos una sección de preguntas y respuestas en la cual los jóvenes realizan ahí sus inquietudes, exponen sus dudas, son anónimas obviamente, y una chica preguntaba que si Dios estaba de acuerdo en que una persona rentara su vientre para que otra persona pudiera tener un hijo cuando esa persona no lo puede tener. Entonces, a la luz de la Biblia, vimos el sábado antepasado que esto, pues ahora sí que no viene algo específico en base al aborto, pero sí viene algo específico en base al cuerpo, que somos, el Señor, una vez que somos sus hijos, nos anhela celosamente, y que este cuerpo se convierte en propiedad de Él, y que este cuerpo se convierte en un vaso, o sea, en un vaso de habitación, que Él habita en este cuerpo, y por lo tanto nosotros debemos cuidarlo, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios anhela celosamente estar dentro de nuestro cuerpo, estar dentro de nuestras vidas, y por ende nosotros tenemos que, como ya no nos pertenecemos, necesitamos cuidarlo, ¿verdad? Porque Él nos ha dado solamente esta vida, nos ha dado este cuerpo, amén. No hay un reemplazo, ya no hay refacciones. En Colosenses capítulo 3, vamos a ver un ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 19 al 23. Vamos a ver algunos ejemplos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque si bien es cierto, hay muchos jóvenes, como lo mencioné hace un momento, que dicen, es que ¿a poco Dios tiene algo específico para mi vida? Vamos a ver a la luz de la Biblia algunos ejemplos. Colosenses 3, verso 19 al verso 23, dice lo siguiente, dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. O sea, más claro que el agua, ¿no? Aquí nos está hablando a los maridos, ¿verdad? A las personas que son casadas. Y pues bueno, muchos jóvenes pudieran decir, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo, verdad? Yo soy soltero. Pues sí, pero pronto vas a tener una novia y ya a futuro, a mediano o a largo plazo, pues te vas a casar. Entonces, si desde ahorita tú comienzas a ser enseñado en la palabra de Dios a tener buenas prácticas, ahora sí que para la familia, pues tú ya vas a llegar al matrimonio preparado en base a la palabra de Dios para tener un matrimonio pues de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. El día de hoy, como bien lo saben muchos, mi esposa y yo trabajamos mucho con jóvenes, y entonces vemos un común denominador, ahorita mucho en la juventud, ¿verdad? Que muchos jóvenes, tareas tan sencillas, ¿verdad? Que no se saben quizás planchar, no saben recoger algo, no ayudan quizás en la casa, en la limpieza, quizás hay jóvenes impulsivos, ¿verdad? Hay jóvenes que son muy materialistas, ¿verdad? Que se fijan mucho en las cosas materiales, ¿verdad? Como marcas, como cosas costosas, que hay jóvenes que no tienen gratitud hacia los adultos, que no tienen cortesía, entre tantas cosas que pudiéramos ver. Entonces, el riesgo no nada más es presente, de que alguien pueda decir, mira, este joven no está educado y muy poca educación recibe en su casa. El problema no solamente queda ahí, porque el detalle es que ya incluso hay muchos jóvenes que pueden tener pareja y quizás ya están en plan o en pro de formalizar su relación y casarse. Y hay otros que a lo mejor que no lo tienen tan cerca porque son un poco más jóvenes o ni siquiera novia tienen. Pero a futuro, esta problemática que se vive hoy en día con muchos jóvenes es que si no se aprende o no se... Dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? En capítulo 4, no lo abra, nada más lo quiero ejemplificar. Dice que debemos estar ejercitados en la fe, ¿verdad? En la palabra de Dios, para que podamos discernir entre el bien y el mal, o de distinguir. Entonces, si muchos jóvenes atendieran el llamado de Dios o conocieran la voluntad de Dios en su juventud,
pues el día de hoy quizás muchos jóvenes no tendrían, o muchos matrimonios, no habría tantos divorcios, en pocas palabras. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, ahí mismo entre Colosenses 3, pero en el verso 19, perdón, en el verso 20, ahora habla de los hijos, en el 19 habla de los maridos, ahora habla acerca de los hijos. Dice, hijos, para ti joven y señorita que me escuchas en casa, dice, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. No hay tanto que explicar acerca de esto, ¿verdad? Es obedecer a los padres en todo. Obviamente, siempre y cuando esto esté encauzado hacia el Señor, ¿verdad? Dice en el verso 21, ahora habla hacia los padres también, dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten o no se desanimen, amén. En el verso 22 menciona otro ejemplo, dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Esto habla para todos los jóvenes o todos los adultos, ¿verdad? Que somos godines, o sea, trabajadores, empleados de fábricas, empresas, negocios, etcétera. Dice, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23 dice, y todo lo que hagan, dice, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Amén. Entonces, esto es parte de la voluntad de Dios, chicos, amigos que nos acompañan en sus casas. La voluntad de Dios únicamente la podemos hallar muy explícita, muy clara y muy transparente en la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otro libro, no hay otro medio, no hay alguna otra información, no hay un artista, no hay un deportista, no hay un cantante, no hay un actor, no hay nadie que pueda dar orientación a nuestras vidas más que la palabra de Dios. Amén. Entonces, volvamos ahora sí al tema principal, ¿verdad? Estuvimos dando unos ejemplos acerca de la voluntad de Dios que tienen que ver con sus mandamientos, o sea, que tienen que ver directamente con nuestras vidas. Amén. Entonces, en conclusión, les voy a robar 5 minutos más, son las 6:35, acabamos a las 6:40. El tema principal para las personas que recién se conectan, es conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Señor, ¿cuál es la voluntad principal del Señor? Pues bueno, ya lo leímos en 2 de Pedro capítulo 3, versos 7 al 10, en que Él no quiere que ninguno se pierda, mas sin embargo quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Una vez un ateo decía lo siguiente, decía, ¿por qué si Dios está interesado en que la gente se salve, por qué vino miles de años después del inicio de la vida en la tierra, apenas a morir por nosotros? Te voy a dar un dato estadístico. Después de Cristo, o sea, después de que Cristo murió y resucitó, pues a partir de ahí la historia tuvo un parteaguas, ¿verdad? Es por eso que el día de hoy nos encontramos en el año 2020, porque Cristo marcó tanto la historia que incluso se empieza a contar, al menos la era presente, ¿verdad?, a partir de su muerte. Entonces este ateo decía, ¿por qué si Dios está tan interesado en salvar, por qué tuvo que venir miles de años después? Después del año número 1, después de la muerte de Cristo, éramos alrededor, en Roma, ¿verdad?, y en Grecia se empiezan a datar los primeros casos de censos de población en el mundo. Entonces, son números estimados, ¿verdad? Pudiera variar con algunos libros o algunas fuentes, pero en teoría éramos 170 millones, alrededor de 170 millones de personas que habitábamos en el mundo. Y para el año 2000, esto ha crecido exponencialmente. Hemos llegado, de hecho, en el año 1800 rebasamos los 1,000 millones de habitantes en el mundo. Y para el año 2000, estos son cifras estimadas, ascendimos, o sea, hoy estamos en el 2020, hace 20 años éramos 7,300 millones de personas, es decir, en un lapso de 2000
años hemos crecido exponencialmente en cantidades bárbaras, llegando ya casi a los 8,000 millones de personas, cuando antes, perdonen si soy muy explícito, pero yo soy contador de profesión. Voy a hacer un cálculo aquí bien rápido. Hemos crecido, si no estoy mal, 1058%. Éramos 170 millones en el año 1 después de Cristo, y hacia el año 2020 hemos llegado casi a los 8,000 millones de habitantes en el mundo. Entonces, contestando la pregunta de esta persona atea, ¿verdad? Que decía que si Dios estaba interesado en salvar, que por qué no había venido antes y se tardó tantos miles de años. Bien, nunca antes la humanidad había crecido tanto y de tal manera, sino fue esto después del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, el Señor tiene un propósito maravilloso. El Señor quiere que tú y yo nos salvemos. El Señor quiere que se salve tu primo, tu vecino, tu hermano, tu hijo, tu cuñada, tu suegro, hasta tu suegra quiere que se salve el Señor. Amén. Entonces, esa es nuestra gran encomienda, ¿verdad? Que nosotros podamos predicar acerca de esto para las personas, ¿verdad? Del amor de Dios. Entonces, en conclusión y ya para cerrar, vamos a seguir después. Lamentablemente no nos alcanza el tiempo para terminar la serie completa. Entonces, si tú, joven, si tú, amigo que nos acompañas, no conoces la voluntad de Dios para tu vida, si tú no conoces el propósito de Dios para tu vida, entonces necesitas arrepentirte. O sea, necesitas acercarte al Señor, necesitas pedirle al Señor dirección, necesitas conocer su voluntad, necesitas leer su palabra, necesitas muchas cosas, porque si no hay esto principalmente en tu vida y en la mía, si no hay un arrepentimiento genuino, por ahí otro escritor decía, ¿verdad?, que el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Amén. Entonces, si tú no, mi amigo, no te arrepientes, si tú eres una persona que aún no has decidido vivir para el Señor, porque es necesario que nosotros tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo, esto significa que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Y qué significa negarnos a nosotros mismos? Significa negar nuestros gustos, negar nuestras pasiones, negar nuestros impulsos desenfrenados, negar nuestra fría manera de vivir y dedicar nuestra vida al Señor y arrepentirnos. Y ahora sí, en Cristo, en su palabra, buscar la dirección de Él para mi vida. Y ahora sí que nosotros, que el Señor venga a corregir nuestra vida, las decisiones que debemos de tomar, con quién me debo de casar, qué debo de hacer en mi matrimonio, qué debo de hacer con mis hijos, qué deuda tengo que pagar, cuál deuda no tengo que pagar, ni siquiera encharcarme, como decimos, cuáles son todas esas decisiones, y nos quedaríamos asombrados de toda la palabra, todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Más tendríamos nosotros que pedirle que Él que enseñarnos. Amén. Entonces, no hay voluntad de Dios para tu vida y para la mía si no hay este arrepentimiento, si no buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Decía Charles Spurgeon, un predicador inglés, es necesario que yo predique acerca de la gracia, pero es necesario también antes que prediquemos acerca del castigo eterno. No es mi intención alertar ni asustar a ninguna persona, y con esto concluyo. Ya estoy como el dicho, ¿verdad? Que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de dejar de hablar o de irse. Hace algunos días falleció un conocido, ¿verdad? Una persona que se decía atea. Él siempre lo publicó en redes sociales y siempre que tenía oportunidad lo decía, ¿verdad? Y hablaba en contra de las creencias y acerca de la existencia de Dios. En un lapso de, todavía él empezó, porque él daba clases en línea de guitarra. Él daba clases, si no mal recuerdo, creo que los lunes. Después él fallece
creo que en ese lapso de días. Entonces, al cabo de una semana le dio un paro cardíaco, ¿verdad? Fue terminal, ¿verdad? Ese paro, ¿verdad? Murió al instante. Y yo lo sé en estos momentos, ¿verdad? Esto me ponía a pensar, y yo creo que como muchos, a veces el fallecimiento de algunas personas, cuando las vemos en un corto tiempo y luego después nos enteramos, como que te asombra más, ¿verdad? Te saca un poquito más de onda cuando es así muy cortito el tiempo que lo ves y luego te enteras de un fallecimiento. Entonces yo me ponía a pensar en esto, que yo no sé dónde está su vida hoy, yo no sé si él en algún momento conoció acerca del Señor. Me imagino que sí lo hizo, porque en algunas ocasiones incluso hablaba con tanta elocuencia acerca del amor de Dios. Obviamente él se burlaba de estas cosas porque él era ateo. Pero ojalá que él haya tenido algún momento acuerdo de su vida antes de fallecer para arrepentirse. En conclusión, entonces, este ejemplo lo menciono para que, no para asustar a nadie, no para traer condenación ni juicio, pero precisamente el juicio de Dios es algo que existe, hay una condenación eterna, pero antes que ese juicio está el amor de Dios, está su voluntad para tu vida y para la mía. Él está muy interesado en que tú puedas conocer su voluntad y tú lo puedas seguir, y solamente falta que tú te arrepientas, que tú muy honestamente de todo tu corazón le puedas seguir, puedas buscar en su palabra dirección a tus vidas, a tu vida, perdón. Y como decía un escritor, no he conocido una sola persona que dedique su vida a Dios y que le vaya mal. Amén. Entonces, no quiero agregar una sola palabra más, nada más me gustaría orar por alguna persona. Amigo, tú, si nos acompañas por primera vez en esta transmisión, te invitamos, ¿verdad?, a que de todo tu corazón inclines, ¿verdad?, puedas erguir, puedas agachar tu cabeza, y en tus palabras y en tus sentimientos, ¿verdad?, en todo lo que tú eres, ¿verdad?, puedas decirle al Señor que te perdone y que lo aceptes en tu corazón, y que puedas conocer su voluntad. Quizás eres una persona que has ido de aquí para allá, de filosofía en filosofía, quizás de religión en religión. Ya no se sabe el mundo para dónde va, hacia dónde va. Hay tanta relatividad, hay tanta deshonestidad. Ahí los gobiernos mienten, los gobiernos roban, los medios mienten, los medios de televisión. Ya no se sabe en quién confiar. Pero el Señor dice en el libro de Juan, ¿verdad? Él dice que en el mundo solo hallaremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y Él ha venido a este momento a decirte que confíes en Él y que aunque todo esto pase en algún momento de la vida, el Señor tiene un plan maravilloso y eterno para tu vida. Porque esta vida es momentánea. Esta vida, ¿cuánto te gusta? 60, 70, 80, ya anda como en 60, 70 la tasa de mortalidad, la esperanza de vida que dicen. Yo te invito a que de todo tu corazón puedas inclinar un momento tu mirada, ¿verdad? Ahí en tu cuarto, ahí en tu casa donde estás, en la sala, en el comedor, no sé en qué lugar estés. Pero el Señor sí sabe dónde estás, el Señor sí conoce tu corazón y conoce y discierne y distingue qué es lo que hay dentro de ti. Y yo te invito en este momento a que inclines tu cabeza y repitas esto conmigo en tus palabras. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, porque tu voluntad, Señor, es expuesta, Señor, claramente, Señor, en tu palabra, Señor. Y nosotros queremos, Señor, proceder a arrepentirnos, Señor. Nosotros no queremos perdernos. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Juan, tú dijiste, Señor, a muchos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y mi Padre, que es más fuerte que todos, las entregó en mis manos y nadie tiene el poder de arrebatármelas. Señor, confiamos en que tú eres el Todopoderoso, Señor, y confiamos, Señor, que tú tienes un propósito especial para todos los amigos, Señor, que nos ven y que
A lo mejor en unos días o en unas horas lo van a ver repetido esta transmisión, Señor, pero nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón porque hemos pecado contra ti, Señor, y contra el cielo. Te pedimos, Señor, que nos abraces, Señor, y que nos perdones y que nos des de tu salvación y que nos des de tu amor, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús.